Bueno, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Gustavo Adolfo Quintero. Inicialmente, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerlo. Y nos gustaría iniciar sabiendo de usted en el colegio, que nos cuente un poco cómo era, qué tipo de estudiante era, cómo lleva también las relaciones de pronto en el colegio. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por pensar en mí para esta entrevista que tengo mucho gusto en concederles. Yo soy un hombre de provincia, yo nací en Girardot y hice todos mis estudios de primaria y bachillerato en Girardot y me gradué allá en el colegio, en la escuela pública, en el colegio departamental de mi ciudad natal, a la que quiero mucho y con la que tengo muchos afectos y nunca he dejado de estar pendiente de la tierra. Entonces, yo soy, mi bisabuelo fue un educador muy importante, fue el maestro de Antonio Rocha y Darío Chandía, entre otros. Y en mi familia hay una gran estirpe de educadores. Entonces yo hice mis primeros años con mi bisabuelo, que alcancé a conocerlo, se murió de 104 años, y alcanzó a darme las primeras lecciones que yo tenga conciencia. Y luego mi abuela acabó de formarme los primeros años de mi educación. Entonces fui al colegio, realmente entré al colegio a segundo de primaria. No pasé por el colegio en kinder ni en primero. Eh, Siempre en colegios públicos y tengo muy gratos recuerdos de esa época. Era muy malo para las matemáticas, pero bastante bueno para la literatura y para las ciencias naturales. Y yo, desde que tengo uso de razón, he sido médico. Entonces, en el colegio disfruté mucho todo lo que tenía que ver con aquello que me condujera a estudiar medicina. Eh, Era muy quieto, muy líder, muy pero muy líder, y me seguía mucha gente, un líder bueno, un líder propositivo. Eh, Me gustaba mucho la literatura, entonces leía muchos poemas, escribía poemas, declamaba, y eso tuvo grandes repercusiones en mi memoria y en mi manera de aprender muchas cosas. Siendo de un puerto como Girardot, pues viví en una ciudad caliente desde todo punto de vista, con gente abierta, eh, fácil de dialogar, fácil de entender, eh, con muchas con muchas posibilidades de jugar fútbol, de, de, de hacer lo que uno puede hacer durante su época escolar. Y crecí en ese ambiente que para mí ha sido muy grato y que hoy veo como muy importante en mi formación. Tengo muy gratos recuerdos de mi colegio y de ese paso por la escuela pública. Además, tuve contacto con personas de diferentes procedencias que fueron todos mis amigos, y esto también me ayudó a ser muy liberal en mi manera de pensar, de ver las cosas, de respetar a los demás. Y aprendí mucho de esa parte de mi vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta que ya va relacionada a lo que es el pregrado, nos gustaría que nos hiciera una leve introducción hacia lo que fueron sus estudios, su vida profesional, un repaso desde la carrera hasta lo que es hoy en día. Bueno, yo cuando acabé el bachillerato, eh, me presenté a medicina al Rosario. Yo terminé muy joven mi carrera, mi bachillerato a los 15 años. Era muy difícil entrar a la educación superior en ese momento de la vida del país a los 15 años. Así que había una restricción para ser admitido. Pero apenas terminé, me presenté a estudiar medicina en el Rosario y a estudiar premédico en la Universidad de los Andes. Los Andes no tenía medicina.
Tenía un premédico que eran 2 años en los Andes y 4 años por fuera en Harvard, en la Universidad del Valle. Yo me presenté a ambas universidades con la esperanza de ser rosarista. En mi casa se hablaba mucho del rosario por la vinculación que mi bisabuelo había tenido con dos grandes maestros rosaristas como fue Chandía y Rocha, habiendo sido Rocha rector. Cuando me presenté estaba el rector Monseñor Castro Silva y él hacía entrevistas personalmente. No había hijos, por supuesto, entonces el examen era un examen del rosario, pero lo más importante era la entrevista con Monseñor Castro Silva. Yo no pasé en el rosario la primera vez y pasé en los Andes. Entonces comencé mi carrera médica en los Andes, haciendo premédico. Pero mi ilusión era ser rosarista y por eso me volví a presentar al rosario. Ya había muerto Monseñor Castro Silva, había asumido la rectoría de Antonio Rocha, y en esa ocasión sí pasé. Entonces me salí de los Andes y empecé medicina en el rosario, que era mi ilusión. En ese entonces el rosario había abierto sus estudios de medicina que estuvieron cerrados por 100 años, entre 1865 y 1965. Yo empecé medicina en 1968. Hacía 3 años que había reabierto los estudios de medicina, eran centenarios, porque fue la primera escuela médica del país desde antes de Mutis, en 1700, algo, finales de 1700. Entonces, en ese momento la medicina rosarista se hacía conjuntamente con el Hospital San José, con la Sociedad de Cirugía de Bogotá, y entraba uno directamente al hospital, como es hoy en día también. Yo entré a estudiar medicina del Rosario en el Hospital San José. Quiero confesarles que viví toda mi carrera médica, todo el tiempo de mi internado, de mi rural y de especialidad en el Hospital San José. Viví físicamente 10 años en el hospital. Siendo de Girardot no tenía dónde quedarme aquí en Bogotá y conseguí por cosas de la vida que me dejaran quedar en el hospital y tuve la misma habitación en la misma casa del hospital durante 10 años. Cuando ya terminé mi especialidad y todo y tenía que irme, pues abandoné San José como si hubiera sido mi segunda casa. En Bogotá solamente vivía ahí. Entré a estudiar medicina en primer semestre, fui un estudiante muy regular, nada vislumbrante, pero por allá en segundo de semestre de medicina me quise ir para Estados Unidos a perfeccionar mi inglés y suspendí mis estudios en segundo, me fui para Estados Unidos 6 meses, estudié inglés en la Universidad de Nevada y regresé a seguir mis estudios de medicina en el Rosario, donde me gradué de médico en el año 74. Tengo grandes recuerdos también de mi paso por el Rosario como estudiante de pregrado. Muchos amigos que hoy en día están cerca de mí de alguna u otra manera. Y pues nunca me imaginé que terminara siendo decano de mi facultad de medicina. El más grande honor que haya podido tener en mi vida personal y profesional, este cargo que estoy ocupando hoy en día. Considero que soy el octavo o noveno decano que ha tenido el Rosario en toda su vida y es una distinción que me honra profundamente, queriendo como quiero mi facultad, mi escuela médica Rosario. Perfecto, doctor. Y hablando un poco más, digamos, de esa motivación y de todo lo que usted nos cuenta, y digamos de esa estirpe rosarista que viene desde su bisabuelo, digamos, hasta ahora con usted, digamos, ¿qué lo llevó a estudiar medicina? Yo no sé, yo creo que mi caso es un caso genético. Yo no tengo médicos en mi familia, realmente soy el único médico de mi familia. Yo ahora tengo una sobrina que es también médica, pero era el único médico de mi familia. Yo no sé, yo me acuerdo muy pequeño, mis padres me traían a Bogotá cuando venían a hacer diligencias y me dejaban donde una tía de mi padre que vivía frente al Hospital San José.
Ella era una persona en condición de discapacidad y pasaba el día sentada frente a una ventana abierta que daba exactamente al Hospital San José. Yo era muy pequeño, tendría por ahí unos 4 años. Y yo me pasaba el día mientras mis padres hacían vueltas y volvíamos a Girardot después, al otro día o esa noche. Me lo pasaba con ella, mirando entrar y salir ambulancias del hospital. Lo tengo muy claro, era muy pequeño, pero lo tengo muy claro. Yo ya era médico, yo no tenía otra alternativa y nunca en mi vida pasó por mi cabeza ser nada distinto a ser médico. Mi madre me cuenta que yo operaba, entre comillas, las muñecas de mi hermana, y mi hermana me cuenta que desafortunadamente no había una muñeca de ella que sustituyera mis garras quirúrgicas en toda la historia de nuestra niñez. Entonces yo no sé, no sabría explicar porque sin tener esa relativa influencia familiar de médicos, no sé, pero nunca desde que tengo uso de razón, nunca me imaginé ser nada distinto a ser médico. Gracias, doctor. Y en ese proceso de ingresar a la universidad, ¿existían algunos miedos o preocupaciones que usted tuviera? No, eran unas épocas muy distintas a las de hoy. Era difícil para una persona provinciana como yo estar en Bogotá. El Rosario de ese momento era un Rosario con restricciones, yo diría que un poco elitista. Difícil entrar si uno tenía 15 años, difícil entrar si era mujer. De hecho, conmigo entraron 5 mujeres eh, y habían entrado 2 antes de mí, de mi generación, de mi cohorte, que fueron las primeras, Ivonne Talled y Silvia Casabianca, que fueron las primeras médicas rosaristas en la historia del Rosario. Entonces sí era un poco miedoso en el sentido de, no de miedo, sino de temores de una persona que viene de un pueblo, que se educa en la escuela pública, entrar a una universidad que era una universidad completamente revolucionaria en el sentido de la educación médica. El Rosario cambió la estructura de la forma de enseñar medicina, aportó la carrera a 5 años más el internado, que era antes de 7 años. Tenía un currículum completamente revolucionario que causó mucha impresión en la comunidad médica educativa de este país. Entonces, había ciertos temores de, usted porque va a estudiar en el Rosario, es una facultad de medicina loca, completamente un currículum revolucionario como el de ahora, en vez de estar en la Javeriana, que es una universidad tradicional, o en la Nacional, en fin, y más el venir uno de afuera y encontrar como una élite de personas que estudiaban en el Rosario, grupos muy pequeños, éramos 34 o 40 estudiantes, generalmente todos hijos de médicos de la Sociedad de Cirugía, de médicos muy prestigiosos. Eso daba ciertos temores, pero yo soy una persona muy abierta, como buen porteño, muy amiguera, entonces muy rápido hice muy buenos amigos que han perdurado hasta el día de hoy y los quiero muchísimo, con los que me veo frecuentemente, y los temores se fueron disolviendo poco a poco en la medida en que me fui insertando en esta nueva comunidad donde iba a desarrollar mi ilusión y mi sueño de ser médico y de ser rosarista. Perfecto, doctor. Y digamos en este proceso, digamos en el pregrado, para usted, ¿qué fue lo mejor y lo peor de la carrera? Lo mejor fue haber entrado a una facultad que tenía toda su carrera en el hospital. Eso para mí fue increíble. Estar en primer semestre en un hospital grande, centenario, es un hospital que fue fundado en 1902, de una arquitectura francesa increíble. Fue construido por quien construyó el Teatro Colón, por Pietro Cantini. Se hace una joya arquitectónica
hospital donde había de todo. Era para mí una ilusión increíble sentirme médico tan tempranamente, mi edad a los 15 años, sentirme en esta crema donde yo había soñado estar. Eso fue siempre para mí lo mejor. Yo todavía voy a San José, me invitan a dar conferencias, etcétera, y pido que me dejen por lo menos estar mediodía, porque me meto por todas partes, voy a los quirófanos, ando por los techos, me gozo San José. Eso fue para mí muy ilusionante. Peor no hubo nada en mi carrera. Siempre hay cosas que son en la vida de cualquier ser humano, no todo es color de rosa. Entonces no podría decir que fue inmaculado como un cristal. Hubo momentos difíciles, eh, eh, pero normales en la vida de un universitario, ¿no? El hecho de vivir en San José también tenía unas restricciones. San José está localizado en la Plaza España, es un sitio bastante tétrico todavía hoy en día. Entonces salir y volver no era fácil. Yo procuraba los fines de semana cuando podía irme para Girardot. Mis amigos decían que yo estaba estudiando medicina en Girardot, no en el Rosario, porque muchos fines de semana prefería irme el viernes, coger una flota ahí en la Jiménez y en la 13 irme para Girardot y volver el domingo por la noche o a veces muy tarde en la noche en el tren de la Sabana que salía de Girardot a las 5 y llegaba a medianoche a la estación de la Sabana que queda a una cuadra, 2 cuadras de San José. Digamos que eso daba ciertas limitaciones, el no tener un hogar en Bogotá donde uno pudiera cambiar de ambiente, daba ciertas limitaciones para salir, para disfrutar de una manera lógica como disfruta la gente en esta edad que tiene, pero no era un obstáculo tampoco. Yo no creo, debe haber habido muchas situaciones complejas, pero no las recuerdo, no las tengo como algo que me hayan estigmatizado, sino al contrario. Creo que lo bueno y lo malo que sucedió allí me ha dado toda la riqueza espiritual y felicidad que siento de haber tomado ese camino. Perfecto, doctor, gracias. Esta pregunta es más un poquito salida de esta línea y es, ¿cómo fue su método de estudio en el momento del pregrado y cómo ha venido cambiando a lo largo de pues, su carrera académica hasta el momento? ¿Qué funcionó en su momento y demás? Muy interesante. Fíjate la importancia de la educación media y primaria en la vida de uno. Eh, yo me había educado en un método de mucha observación. Era un método observacional de una escuela pública, pero con una pedagogía muy clara, eh, en la cual la observación era importante, el método científico, el leer bien y el escribir bien. Yo no me canso de decir que esa es la clave del éxito. Cuando uno lee bien y escribe bien, piensa bien, comunica bien y uno es un ser distinto, por lo menos distinto. Entonces, a mí me enseñaron a leer y a escribir bien y obviamente a observar y a pensar bien. Y eso fue para mí también un factor de éxito en mi forma de enfrentar el estudio de la medicina en mis años de pregrado. Había que leer mucho, había que leer muchísimo, no es como hoy en día, inclusive la anatomía de ese entonces eran 4 tomos en francés de Testi, todavía los tengo por aquí atrás en mi biblioteca. Y si uno no era un buen lector, seguramente no podría ser exitoso en la carrera médica. Entonces yo sí creo que el método, ahora muy responsable también de las cosas, uno tiene que vivir la vida en sus momentos. Y los momentos que tiene uno entre los 15 y 21 años que me gradué de médico, no se vuelven a vivir nunca más. Y uno no puede dejar de hacer lo que hace una persona de 15 o 18 o 20 o 21 años por estudiar medicina. Pienso que es una bobería. Pero si no tiene método, si no tiene rigor, si no tiene una organización,
va a sufrir lo uno o lo otro, va a sufrir porque no puede hacer lo que una persona normal hace a los 20 años, o va a sufrir porque lo hace y descuida sus estudios de medicina. Entonces, uno aprendió a tener ese balance entre hay cosas que hay que hacerlas en ese momento de vida. No las puede uno dejar de hacer. Yo a mi edad no podría montar en patineta como montaba a los 20. Se me vería horrible, ¿no es cierto? Pero en ese momento no, en ese momento era el momento para hacerlo. Pero hay que tener ese equilibrio. Y yo creo que la base de haber tenido ese equilibrio para gozarse la vida como hay que gozársela, sin detrimento de estudiar medicina, y estudiar medicina como hay que estudiarla sin detrimento de gozar la vida, fue para mí un equilibrio exitoso que aprendí desde muy temprano en mi vida y que me ha permitido llegar donde he llegado, siempre haciendo lo que hay que hacer sin dejar de hacer lo que es fundamental. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la parte de docencia, así que nos gustaría saber cómo llegó usted a la docencia, qué lo llevó a ser docente. Siempre he sido docente. Yo, yo siempre he sido docente. Así como he sido médico, siempre he sido docente. Pues obviamente en el sentido de enseñar sin método, ahora que enseño con método, pero siempre he buscado la forma de aprender y devolver lo que aprendí y tratar de que otros aprendan lo que yo sé o aprender de los otros de la misma manera. O sea, siempre he hecho el ejercicio de la docencia. Eh, Cuando llegué a la universidad, cuando terminé la universidad, eh, fui el mejor interno de mi promoción y tenía la oportunidad, el mejor interno, como hoy en día también lo hemos vuelto a instaurar, tenía derecho a escoger qué especialidad hacer y bueno, yo escogí la cirugía para seguir estudiando y en cirugía fui un docente en residencia, segundo año de cirugía. Fui el primer residente de la Universidad del Rosario que salió en el mosaico de los estudiantes de pregrado en toda la historia del Rosario. Salir en el mosaico era un sitio reservado a los que se iban a graduar y para sus maestros. Y no se estilaba que un residente saliera ahí nunca. Tuve muchas enemistades con mis profesores por eso, pero así fue. Menos que un residente 2 de 4 años de carrera eh, fuera docente. Entonces, no sé, la docencia es una arte increíble que uno combinada con la profesión le deja muchas satisfacciones. Yo cada vez que alguien me escribe una nota dándome gracias por algo, yo siento que mi vida tiene una justificación y pago con eso todo lo que haya podido ser bueno o malo, es sublime, porque es otra persona a la que uno le ha transmitido algo en su formación, que reconoce que eso se ha hecho así. Y cuando no lo reconocen, porque no todo el mundo tiene por qué reconocerlo, uno sabe interiormente que ha hecho el bien, que ha formado gente, que ha construido vidas y le da mucho gusto verlos crecer y progresar. Yo cada vez que veo la gente que ha pasado por las manos de uno en cualquier instancia, salir adelante o cumplir con sus sueños, lo siento como si yo estuviera de nuevo haciendo lo mismo y eso es una satisfacción que no tiene comparación. La docencia se vive, se lleva y se vive en la sangre y bueno, cuando uno tiene esa posibilidad de ejercitarla hay que hacerlo. Gracias, doctor. Y hablando un poco, digamos, de esa experiencia de la docencia que usted narra, digamos, tan gratificante que es, ¿cuál es la mejor parte y la peor parte de ser docente? No hay peor parte. No hay peor parte. Las cosas que uno hace con pasión no tienen peor parte. Cuando uno ama con pasión no tiene peor parte. Ni siquiera en los desenlaces aburridores del amor tiene peor parte. La docencia tiene todas las satisfacciones. Hay que ser muy consciente, hay que ser muy responsable, hay que estudiar mucho más, porque cuando uno logra tener la confianza de sus estudiantes,
Se supone que uno sabe un poco más y no puede ser inferior a ese compromiso. Hay que estudiar más, hay que planear hay que vivir la docencia, es una carrera. Yo duré por fuera de la carrera académica muchos años, porque yo terminé mi especialidad y estuve unos años trabajando como cirujano general y luego me fui a hacer una maestría en ciencias de Inglaterra. Eh, un poco tarde, pero en mi época hacer una maestría en ciencias, un cirujano o un médico era exótico. Y allá me quedé haciendo la otra especialidad en trasplantes y, y enseñaba, en medio de que estaba era en un proceso de aprendizaje, enseñaba y enseñaba lo que había aprendido. Y luego regresé a Colombia a abrir el programa de trasplante hepático de la Fundación Santa Fe, donde hice el primer trasplante hepático en la historia y enseñaba sin tener detrás una academia. Luego tuve la oportunidad de hacer la Facultad de Medicina de los Andes, de crear la Facultad de Medicina de los Andes y de abrirla en el año 2004. Y tuve la oportunidad de volver ahí sí a la academia ya con un título de profesor. Fue mi primer título de profesor asistente de carrera de la Universidad de los Andes en ese momento de mi vida. Y de ahí pues me pasé al Rosario, a mi alma mater y ya en carrera académica con el título de profesor. Pero hasta antes de ese momento de los Andes yo nunca había tenido un título de docente habiendo enseñado toda la vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, pues siendo usted decano, es como, por así decirlo, en cierta parte el pico de la pirámide de profesores de nuestra plantilla docente, ¿nos gustaría saber a algún profesor que admire de la Universidad del Rosario? ¿Actual o en cualquier momento? Actual, en cualquier momento. Puede responderla Yo, como mira, guste. yo he tenido, yo tengo yo he tenido una buena suerte y es que he tenido maravillosos maestros. Más que maestros he tenido mentores, personas que lo tocan a uno y le cambian la vida. En mi época de estudiante de pregrado, mis profesores de bioquímica, eh, Selmira de Álvarez, el primer semestre y el segundo semestre, entre muchos otros, mis profesoras de María Cristina Peña, mi profesora de microbiología. Yo soy microbiólogo, además de médico, tengo una maestría en microbiología. Y me insinuaron la ciencia, me insinuaron las bases de la ciencia y fueron mentores porque me cambiaron la vida. Nunca me imaginé que en algún momento más adelante iba a terminar haciendo investigación, iba a terminar haciendo investigación en microbiología, publicando. Las mayores publicaciones mías son en microbiología médica. Eh, Esa gente mentora que lo toca a uno y le cambia todo el destino. Luego en la carrera, en la parte de especialización, tuve unos mentores maravillosos, Mario Negrén López, Antonio Ramírez Sánchez como profesores de cirugía míos. Yo aprendí ahí lo que quería hacer. El Mario Negrén López era un hombre que no abría la boca para enseñar, pero uno le aprendía sin hablar. Solo con verlo ya le aprendía lo que era la pulcritud, el buen manejo de los tejidos, la decencia en la sala de cirugía. Era un maestro sin abrir la boca porque jamás le dijo a uno, este es un portaagujas y este es una aguja. Jamás lo hizo. Fueron gente muy importante. Después tuve otros, mis jefes ingleses fueron maravillosos. Iraj Lemaich, que fue mi maestro en microbiología, un hombre fantástico. Paul McMaster en el terreno del trasplante hepático, un hombre maravilloso. Luego vine a trabajar a Colombia, a la Fundación Santa Fe, y caí en las manos de José Pedro, que mañana estamos conmemorando un año de muerto, un maestro de maestros. Fue mi jefe, y fue mi jefe de esos en los que uno cae en terreno abonado, porque si uno tiene un buen jefe,
Un buen jefe es el que confía en uno y lo ayuda a salir adelante. Y esa gente era como soplos divinos. Le decían, tú vas a ser cirujano. Y uno era cirujano, y buen cirujano. Mira bien la infección y haga microbiología. Los trasplantes, cuando yo hice trasplantes, todo el mundo me preguntaba qué diablos estaba haciendo yo en Inglaterra. ¿Trasplante de qué? ¿De hígado? Estoy hablando del año 1983-84, donde aquí en Colombia eso no se hacía. El tipo se enloqueció, tan buen cirujano que era, y se fue a hacer una maestría en ciencias en microbiología que no sepa qué le sirva. Porque ¿qué le sirve a un cirujano la microbiología? Y ahora está haciendo trasplante hepático para venir a trabajar. ¿Dónde? Si aquí no se hace eso. Pero la gente lo tocaba a uno, le insinuaba, uno seguía el camino y salía adelante y hacía cosas maravillosas. Y ahora en el momento actual, al lado mío hay mucha gente de la que yo aprendo, profesores míos como Emilio Quevedo, un hombre con un pensamiento maravilloso de la ciencia. Eh, yo tengo clases, Emilio no lo sabe, pero yo tengo clases contratadas cuando hablo con él. Cuando estábamos haciendo el currículum que ustedes están usando en el año 2008, eh, Emilio algún día dijo, aquí hay que definir la salud y la enfermedad. Y nos gastamos casi un año definiendo la salud y la enfermedad, que es la que ustedes están estudiando hoy en día, como un proceso cultural e histórico no biologista que cambia las concepciones de las cosas. Un profesor maravilloso. Y así hay mucha gente alrededor mío que son grandes maestros, algunos que se han ido muriendo en esta pandemia. Me ha dado mucha tristeza despedir tantos maestros rosaristas en esta crisis. De John Jairo Hernández, que se acaba de morir, eh, eh, tanta gente que hemos ido despidiendo y que fueron maestros de maestros de todos nosotros. La escuela rosarista es muy particular porque ha tenido gente muy buena siempre, muy virtuosa, reconocida adentro y afuera de la comunidad del Rosario. Y para mí creo que es un privilegio realmente eso. Y ser el decano de todos ellos, pues es una responsabilidad enorme. Gracias, doctor. Retomando la transición que nos comentaba de enseñar sin método a enseñar con método, ¿le gustaría comentarnos un poco cuáles son esas estrategias que usted tiene para enseñar? Yo soy bastante liberal en la manera de pensar, como lo mencioné antes, y creo que la educación es un proceso libre eh, que tiene unos fundamentos. Si uno no conoce los fundamentos de la buena docencia, puede enseñar. Es un transmisor natural de conocimiento. Y eso los hay y muy buenos. Pero si uno le agrega a esa transmisión natural de conocimiento fundamentos pedagógicos, es doblemente bueno. Entonces, digamos, enseñar sin método es viable. Enseñar con método es mucho mejor. Es mucho mejor. Nosotros nos hemos preocupado por cambiar el concepto de la medicina como una ciencia eh, humanística, ante todo humanística, con unos preceptos pedagógicos muy precisos. Ustedes, por ejemplo, yo creo que ya se han dado cuenta, pero seguramente se van a dar cuenta más adelante. El método nuestro es un método que trata sobre todas las cosas de crear agentes de cambio. Que ustedes sean agentes de cambio. El cardenal Newman, que es uno de los grandes pensadores de la universidad, del concepto de universidad, hace 200 años atrás, decía que la universidad estaba diseñada para crear ciudadanos. Y es así, para crear ciudadanos. Nosotros pensamos eso en palabras modernas, agentes de cambio, personas que tengan liderazgo, sean buenos comunicadores. Para ser buenos comunicadores hay que leer bien, escribir bien y pensar bien. Que respeten la diversidad, que trabajen en equipo, que sean doctos en el manejo de la incertidumbre, que la medicina es la más incierta de todas las profesiones. Y esas cosas no se enseñan
en una clase. Ustedes no verán en el currículum de ustedes clase de liderazgo, clase de comunicación, clase de manejo de la diversidad, clase de respeto por el otro. Eso no lo verán. Pero cuando ustedes se sientan a resolver un problema en una IAS, están haciendo todo eso, resolviendo un problema clínico. ¿Por qué? Porque hay un grupo pequeño, porque todos tienen que hacer un pedacito de la tarea y el mapa se compone cuando todos ponen sus fichas ahí. Si no ponen todos sus fichas ahí, el mapa no se compone y hay que respetar las diferencias para dialogar y hay que tener liderazgo en el sentido de yo manejo hoy la reunión y pasado mañana la manejas tú y hay que manejar la incertidumbre. Alguien puede fallar, alguien puede no hacerlo. ¿Qué hago yo si esto sucede? Y estoy aprendiendo diabetes. Entonces, el método es fundamental. Claro, lo puedo hacer distinto. Puedo coger un curvo de diapositivas y montarlas en un PowerPoint y hacer una clase de diabetes de 2 horas, que es como hacen en otras facultades de medicina. Pero ahí no se fomentan esas competencias mal llamadas blandas que ustedes están aprendiendo para ser doctos en medicina, pero además personas muy proclives a la agencia del cambio, a la agencia de las transformaciones, que es lo que necesita este país. Entonces, el método hace la diferencia, sin demeritar de que quienes enseñan sin método lo pueden hacer bien, pero quienes enseñamos con método seguramente lo hacemos mejor. Gracias, doctor. Y hablando, digamos, de este método que usted nos menciona, nos gustaría saber alguna experiencia representativa que usted ha tenido o que lo haya marcado dando clase. Yo comencé en el Rosario en el 2008. Me trajo el doctor Hans Peter Knudsen para reformar el currículum de medicina del Rosario. El currículum de medicina del Rosario es de 1802, o sea, es el currículum de Mutis. Eso es como reformar el Vaticano, porque toca a uno las fuentes y los cimientos de la educación médica en Colombia. Cuando me ofrecieron esa tarea, yo le dije al rector Knudsen que eso era bastante complicado. Como el currículo rosarista ha tenido 3 momentos. El primer currículum del reinato de la Nueva Granada, del nuevo reino de con Mutis en 1802, que graduó el primer médico. Un currículum que, si ustedes se toman el trabajo de mirarlo hoy, es un currículum maravilloso. Es decir, si ustedes hicieran ese currículum, serían los médicos fabulosos. Y luego viene el currículum de Ferguson, el primer decano de 1865, que es un currículum supremo. Es un currículum maravilloso, que se fue formando y se fue formando hasta que llegamos nosotros en el 2008 y reformamos sobre Mutis y sobre Ferguson, reformamos el currículum del Rosario, que hoy en día es un currículum maravilloso. Es un currículum que yo ocupo la presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, donde están todas las facultades de medicina de Colombia, todos los decanos de la Facultad de Medicina de Colombia. Y hemos logrado entender que ese es el camino que recorrió el Rosario, que ya graduó su primera cohorte el 14 de junio del año 2018, y ya sabemos dónde están y qué están haciendo. Y ahí tenemos la retroalimentación de lo que hemos hecho. Cuando yo miro los 122 que se graduaron el 14 de junio del 2018 y los miro dónde están, podría cerrar el libro de mi vida y decir, lo logramos. Porque sabemos dónde están y qué están haciendo, y sabemos cómo les ha ido. Y hablamos con sus empleadores, entre comillas, sea académicos o sea donde están trabajando, y la satisfacción es inmensa. Y hemos seguido a los del 2019 en nuestras promociones, y estamos siguiendo a los del 2020. Estamos prolongando el saber si esas metodologías que hemos implantado hacen realmente la diferencia o no. Y hasta ahora, con lo poco que llevamos de 2 años de análisis, estamos convencidos que sí. Falta darle cuerda al reloj, falta esperar que pasen más tiempos. Tendrán que pasar 5, 8, 10 años para que uno pueda asegurar
que esto tuvo sentido. Los cambios curriculares no se dan de la noche a la mañana, no se ven los resultados de la noche a la mañana. Seguramente cuando ustedes estén ejerciendo, todavía estaremos mirando si esto estuvo bien dirigido o no. Pero cuando uno mira lo que ha pasado, encuentra indicios de que estamos haciendo lo correcto. Y el hecho de que lo miren a uno, que haya un sinnúmero de facultades de medicina en Colombia que le dice a uno, muéstreme cómo lo hacen, y en eso estamos, mostrándoles cómo lo hacemos, porque lo que nos importa no es que nosotros seamos muy buenos y los demás no, sino que todos seamos realmente muy buenos en el mejor interés de los pacientes y de la medicina colombiana, que siempre ha sido buena, sin duda, siempre ha sido buena. Perfecto, doctor, gracias. Con esa pregunta cerramos la parte de docencia y antes de seguir con la otra parte que es acerca de algunos consejos, me surgió una pregunta y es, ¿cuál considera usted que es su misión o qué es a lo que quiere llegar con la decanatura de la Facultad de Medicina? ¿Es eso que se quiere proponer en su proceso? Sí. Uno no es sino una golondrina, y una golondrina no hace verano, uno tiene que tener un equipo de gente. Nosotros hemos formado un equipo de gente en este evangelio desde el año 2008 hasta acá. Y lo que hay es un equipo humano maravilloso que hace posible todas estas cosas. Hoy yo tengo consejo directivo con mi escuela todos los lunes. Y hoy esos diálogos son maravillosos. En el consejo directivo de hoy estuvimos hablando de la evaluación y de cómo deberíamos cambiar muchas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene un equipo de trabajo. Uno solo no hace nada en la vida. Uno tiene que trabajar en equipo, que no en grupo, en equipo, para hacer la diferencia. Entonces, la perspectiva de uno como decano es conducir un equipo de gente que tiene confianza en uno, que comparte los principios que uno tiene en relación con la docencia en salud y que son impulsadores de lo que uno pueda hacer. Uno no es más en la vida que la gente que anda con uno. Realmente cuando uno pueda decir que mi equipo está formado por tal persona, por lo menos yo miro y digo, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Si tú andas con un equipo bien rodeado, tú eres el mejor de la tribu. Si andas mal rodeado de equipo, yo no doy 5 por ti. Entonces, no es el carácter individual del decano, sino el carácter colectivo de las personas. ¿Cuál es mi sueño? Que esta sea la mejor facultad de medicina de América Latina. No lo somos. No somos todavía la mejor de Colombia en los rankings que maneja Colombia, que son rankings que miden cosas que nosotros no hacemos. El día que los rankings midan las cosas que hacemos, seguramente somos los mejores. Pero hoy en día se sigue mirando la estructura curricular que tienen los otros programas. Los Andes es una facultad de medicina que ha estado en el número 1 mucho tiempo. La Javeriana hizo una reforma. Pero en América Latina uno mira el Tecnológico de Monterrey, uno mira la Católica de Chile, uno mira Sao Paulo en Brasil y dice, bueno, ¿yo por qué no soy mejor que ellos? Y tengo lo mismo que ellos tienen o más de lo que ellos tienen. Entonces nos falta como, mi sueño es ese, que la Facultad de Medicina de Rosario sea la número 1 en América Latina. Por encima del que sea, con lo mejor que podamos lograr con este pensamiento pedagógico que estamos desarrollando. Lo vamos a lograr, estoy seguro que lo vamos a lograr. No para pasar por encima de nadie per se, sino para justificar nuestra manera de entender la educación en salud. Ese es el sueño, que lo podré llevar a cabo en la medida en que tenga buenos colaboradores. Solito, no se puede. Gracias, doctor. Ahora continuaríamos con la parte de consejos y el primero que nos gustaría sería saber cuál le podría dar usted a una persona que quiere estudiar medicina.
primero que si quiere, lo va a lograr. O sea, la medicina es una cosa de querencia. Si uno está convencido de eso, lo va a lograr. Y si no lo logra en primera instancia, que siga luchando hasta que lo logre. No todo se logra en la primera vez, y ya les referí el caso mío, que no es emblemático, pero ese es el caso de una persona que lucha por sus sueños y que finalmente entra a estudiar medicina donde quiere estudiar medicina. Hay que luchar por los sueños que uno tiene. Inherente a lo que uno sueña, de esta magnitud son los retos que uno se pone. Y si uno quiere estudiar medicina, tiene que proponérselo. Ahora, tiene que entender que la medicina es una profesión compleja, de vida, no solamente de estudio, compleja de vida. Le cambia a uno la vida y uno le cambia la vida a los demás, sin duda. Entonces tiene que entender que cuando uno tiene ese sueño, debe luchar por obtenerlo, por cumplirlo, en el entendido de que su vida tiene unas situaciones diferentes a los demás. No es lo mismo estudiar medicina que estudiar ingeniería. Por supuesto que no. De hecho, la vida de las personas está muchas veces en manos de uno. Y eso tiene una responsabilidad inherente que uno no puede soslayar nunca. Cuando uno quiere, lo puede hacer. Y una vez lo puede hacer, tiene que entender la responsabilidad inmensa que está adquiriendo. Vean ustedes en esta pandemia. En esta pandemia se demostró que la medicina es una profesión esencial. Nosotros podemos vivir sin nada más de lo demás, pero no hemos podido vivir sin los médicos y sin el personal de salud. Yo hablo de los médicos, pero es el personal de salud, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el químico farmacéutico, la enfermera, la aseadora, el equipo de salud, ¿sí? Esenciales, porque sin eso no se puede vivir. Esta pandemia nos lo demostró. ¿Cuál panadero? ¿Cuál ingeniero? ¿Cuál arquitecto? ¿Cuál piloto? Es que no podemos vivir sin la medicina y las ciencias de la salud. Entonces la responsabilidad es enorme y uno tiene que ejercer el liderazgo con el ejemplo, ser consecuente, honrado, sobre todo honrado, consecuente su palabra con lo que piensa. Puede pensar una cosa y hacer otra. Honrado para que la gente confíe en uno. Miren el problema en que estamos ahorita. Hoy llegaron las primeras 50.000 vacunas al país. Un sueño dorado para toda la comunidad colombiana. Hoy comienza seguramente el principio del fin de esta desgracia. Pero tenemos que convencer a la gente que se vacune. Porque si el 70% de la población colombiana no se vacuna, no tenemos inmunidad de rebaño. Y si no tenemos inmunidad de rebaño, la pandemia sigue. ¿Y cómo hacemos para convencer al 44% que dice que no se va a vacunar? Solo lo puede hacer el poder del médico, que es en el que la sociedad todavía confía. Porque si no confía en el médico hoy, no confiarán en el médico jamás. El médico ha demostrado que es esencial, el médico ha demostrado que está ahí para servir, que han muerto los médicos sirviendo, en gran proporción de cientos de médicos, han demostrado con sobradez que tienen un juramento, que cumplen sin prevenciones lo que se han prometido. O sea, la gente, yo creo que si hoy hacen una encuesta, es la profesión en la que más confían. Entonces nos toca a nosotros decirle, ahora que confía usted en mí, vacúnese. Esa misión del médico es absolutamente fundamental e increíble en una sociedad. Y qué delicia que uno pueda estudiar algo en que haga tanto bien y en el que la gente confíe tanto en uno, si uno es honrado. Porque si uno no es honrado, nadie confía en uno. Honrado no es robar. Honrado no es robarle al otro 5 pesos o robarle la cuenta. No, honrado es ser consecuente entre lo que piensa y lo que hace, entre el discurso y el pensamiento. Y estos son privilegios que la medicina le permite a uno demostrar a diario, como llevamos
casi un año viviéndolo en esta crisis. Perfecto, doctor. ¿Y usted qué considera fundamental en la carrera de medicina? La responsabilidad, ser responsable. Uno, la medicina uno la puede sufrir. Yo creo que la medicina es para gozársela y para ser feliz, porque nada puede hacerlo a uno más feliz que darle a otro lo que necesita. Pero la puede sufrir. Si uno se enreda en la medicina y la comercializa, si uno pierde el norte para dónde va, si la ejerce sin plenitud, sin convencimiento, sin honradez, uno la sufre. Debe ser, yo nunca he estado en esa situación, pero debe ser un sufrimiento enorme tener tanta posibilidad en la mano, en las manos de hacer el bien y terminar no haciéndolo o haciendo daño. Entonces, eso para mí es fundamental. Yo cuando decido estudiar medicina, estoy convencido de que voy a hacer el bien y no hacer daño. Y si hago el bien, seré feliz y haré feliz a mucha gente. Si hago el daño, seré miserable yo y haré miserable a mucha gente. Eso para mí es fundamental. La honradez y la responsabilidad con la decisión. Si uno quiere ser cualquier cosa, puede estudiar cualquier cosa. Si estudia ingeniería y se le cae un puente, no pasa nada. Si estudia arquitectura y se cae una casa, no pasa nada. Pero si estudia medicina y hace el daño, pasa todo. Muchas gracias, doctor. Pues principalmente la gente que nos ve es gente que ya está en la carrera de medicina, particularmente en nuestra universidad, la Universidad del Rosario. Entonces, quería saber si tiene algún consejo específico para alguien que ya está estudiando medicina, ya sea de básicas, que haya pasado a clínicas o que esté en el proceso. Lo que había dicho antes, que, que no se desequilibren en su vida, que tengan ese equilibrio fundamental. Yo insisto mucho en que la vida hay que gozársela y hay que ser felices. Uno no, esto cuando yo oigo que uno entró a estudiar medicina y tiene que dejar la novia, el novio, el piano, el balón, el fútbol, la guitarra, porque estudia medicina, eso no debería ser así. Uno no tiene por qué dejar nada. Porque vuelvo a decir, la vida tiene momentos y los momentos que ustedes tienen hoy en día son irrepetibles. Hay que vivirlos a plenitud. Pero ¿cómo ser compatible eh, la carga de un estudio como es la medicina con una vida plena, full? Es cuestión de método, es cuestión de equilibrio. Eh, Mi novia es muy importante para mí, muy importante para mi vida. La medicina también. Quiere decir que uno tenga que escoger entre o novia o medicina. Eso es una bobería. Pero ¿cómo hacer feliz la novia y cómo hacer uno feliz su sueño de ser médico? Entonces, mi más grande consejo es vivir full cada momento de la vida a plenitud, porque lo que uno no hace algún día, después ya no lo puede hacer y ya pasa el momento de hacerlo. No dejar de hacer nada de lo que es la vida personal, pero también tener esa organización posible para que la medicina no compita con la vida de uno y la vida de uno no compita con la medicina. Gracias, doctor. Retomando su historia en el pregrado, ¿cree usted que haría algo distinto si estuviera de nuevo en la universidad? No, yo en la universidad no, pero yo haría algo, yo si volvieran a hacer, haría cosas distintas con mi vida. Haría lo mismo, como decía Borges, si volvieran a hacer, haría lo mismo, pero comería más chocolates. Eh, Haría lo mismo, yo no cambiaría nada si volvieran a hacer, pero de repente, yo estoy estudiando ahora, estoy estudiando en la Universidad de Salamanca una maestría en escritura creativa, porque quiero, cuando me retire de la decanatura, dedicarme a escribir poemas o microrelatos. Y ya voy más allá del primer año, me faltan unos meses para graduarme. Eh, ¿Yo qué haría? Yo esto que estoy haciendo ahorita lo hubiera hecho antes.
Es fascinante lo que me ha enseñado a mí esta maestría. Me cuesta trabajo enorme. Déjame que estudio. Ayer terminé, me senté a las 7 de la mañana y terminé a las 10 de la noche de hacer mis tareas, que tengo plazo de presentarlas hasta el martes a medianoche. Pero siempre he dicho, yo he escrito bien y he leído bien porque aprendí a leer y escribir en la escuela pública. Pero si hubiera entendido la literatura mejor como la estoy entendiendo ahora, me hubiera gozado más mi carrera seguramente. Entonces esta maestría me ha demostrado que la estoy haciendo tardíamente, que si lo hubiera hecho, bueno, las cosas las hace uno cuando se presenta la oportunidad, pero por ejemplo sería mejor lector. Lean mucho, muchachos, lean mucho, porque cuando uno lee mucho escribe bien, y el éxito está en leer y escribir bien. Uno puede ser el mejor médico del mundo si lee y escribe bien, no más que eso. Entonces eso, digamos que lo haría. ¿Qué más haría yo si volviera a estudiar medicina? No, lo mismo. Para mis cosas, de golpe sí sacrifiqué algunas cosas mías personales por la medicina, por eso doy consejo de que no lo hagan. Y tal vez con este discurso actual eso no lo repetiría. Hubiera hecho cosas que dejé de hacer, que no tiene razón de dejar uno de hacer por estudiar medicina. Pero el resto sería igual. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya para cerrar esta sección, la última pregunta es, ¿qué tan importantes son para usted las calificaciones? ¿Cómo ha sido su proceso con las mismas? Y antes de darle espacio para responder, en ocasiones anteriores, la respuesta que obtenemos de profesores es que quizás no definen a un médico las notas y están en todo lo correcto. Y esto lo digo para que nos responda por qué considera usted que hasta el momento se sigue calificando de la forma en que se hace. Odio las notas. Me parece lo más absurdo que hay. Pero a ustedes les fascinan las notas y les fascinan que los bajen. Cuando yo dirigí la reforma curricular de medicina del Rosario, eh, el currículum está fundamentado en un contrato en el que ustedes pagan por aprender y a mí me pagan por enseñar. Entonces, yo no concibo que te coja a ti, Cristian, y te ponga 1 en seguridad de paciente porque no sabes. Pues es que a eso viniste, a aprender. Entonces mi contrato contigo no se acaba cuando yo te pongo 1 para demostrarte que yo sé 5 y tú sabes 1. Mi contrato se termina contigo cuando tú sabes tanto como yo sé, porque para eso es que me pagan a mí. Y por eso nosotros tenemos la oportunidad de que ustedes reaprendan. Algunos me han dicho, ya no me lo dicen, pero muy cerquita de empezar la reforma, es que usted los pasa a todos. Allá va uno a que lo pasen. No, aquí viene uno a aprender. Entonces, ese rajón yo le tengo que volver a enseñar y lo tengo que volver a evaluar hasta que usted aprenda y yo le enseñe. Pero no me puedo quedar tranquilo con que usted pierda y yo termine mi relación ahí contigo. Diga, sabe que usted es un animal, usted no sabe nada, usted perdió y se fue. Pero, ¿por qué? Si usted vino fue a aprender, o sea, yo no he acabado mi misión contigo. Mi misión contigo termina cuando tú aprendes. ¿Cuánto me cuesta? Contigo, Cristian, me cuesta mucho más que con William, o con Camilo me cuesta mucho menos que contigo. Porque todos no somos iguales, todos no aprendemos el mismo día la misma cosa a la misma hora. En cuanto a notas, son una en Europa o en Estados Unidos es P o F, pasó o falló, y no más, punto. Si falló es para que yo lo reenseñe y tú reaprendas para que te vuelvas T. Y ese es mi contrato social contigo. Entonces las notas son una jartera, además son milimétricamente compuestas de decimales. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre el 368 tuyo y el 369 tuyo. A ver, ¿dónde está esa décima tan milimétrica que pueda valorarme una nota así? A veces, cuando íbamos a elegir el mejor interno, por ejemplo, quitamos esa parte de las notas
la dejamos como una cosa de desempate, porque a veces había gente con promedio de carrera de 4.50 y el otro 4.51. Ambos deben ser buenísimos. ¿Con dónde está que sea más malo la décima menos? Eso es un sistema arcaico que hay que cambiar. Nosotros vamos a empezar ahora un trabajo de evaluación de la escuela muy importante. John Vergel deja la dirección. John Vergel es doctor en educación. Deja la dirección del programa de medicina y va a pasar a dirigir el CEMAS. CE+, el Centro de Educación y Evaluación, para cambiar el sistema de evaluación que tenemos. Lo vamos a cambiar. Te voy a hacer una anécdota. Cuando hicimos la reforma, esto venía así. No te imaginas la cantidad de gente que se nos vino encima. Los estudiantes me decían a mí que ellos querían, imagínate, en el currículum antiguo, en el que yo estudié, había 12 semestres con 254 evaluaciones. O sea, había 12, 20 evaluaciones al semestre y semestres de 16, 20 semanas. Eran de 20 semanas, no eran de 16 como ahora. O sea, una evaluación por semana. Yo decía, ¿esta gente a qué vino? A rajarse, porque ¿qué más puede, bueno, ¿qué más puede hacer uno? Una evaluación por semana quiere decir que no hay que estudiar, solamente examinarse. Nosotros bajamos el currículum nuevo, tenía 44 evaluaciones en 12 semestres. Evaluaciones bien hechas, fundamentales. Ahora tiene casi las mismas 200, porque ustedes mismos dijeron, no, necesitamos que nos evalúen más periódicamente y que nos rajen, porque vienen del colegio enseñados a que los evalúen cada vez que el profesor bosteza y le pongan mala nota. No sé, eso es como masoquismo, pienso yo. Eso no evalúa nada, no evalúa nada. Eso destruye a la gente, mata las ilusiones. Eso no es moderno, eso hay que cambiarlo. Lo vamos a cambiar, eso no puede ser así. Y la nota no dice nada, la nota, si tú ves el promedio de mi carrera, bueno, yo no soy un ejemplo para nada, pero yo no creo que tenga promedio de carrera, bueno, fui mejor interno y eso tuvo que haber tenido un promedio. Pero yo conozco gente que tenía mejor promedio y es más mala que yo. Y conozco gente de peor promedio que yo y es mucho mejor que yo. Eso no dice absolutamente nada. La nota es un distractor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa apreciación. Pasando a la tercera parte, perdón, cuarta parte, ya, vamos a hablar un poco de medicina. Entonces, la primera pregunta que le tenemos es, ¿cuál es su libro favorito de medicina? No. De medicina médica o texto médico, Sí, hay unas joyas muy grandes. Hay unas joyas muy grandes. Digamos, como texto de estudio, porque yo, para mí, por ejemplo, el Harrison, la medicina interna, o el Harrison de cirugía, son compendios absolutamente increíbles que uno todavía los tengo por acá en mi biblioteca y los ojeo con mucho entusiasmo. Pero hay textos que no son textos rígidos de medicina que a mí me parecen fascinantes. Yo me leo y me releo y aconsejo mucho, por ejemplo, leer los textos de Avicena. Avicena es un médico que tuvo una vida muy corta, murió joven, un médico maravilloso que en su momento de vida andaba de corte en corte en el oriente haciendo maravillas, sacaba cálculos renales. El código de Avicena es un código supremamente importante y la vida de Avicena misma es una enseñanza del arriba y abajo del médico, el up and down del médico. Estaba en el cúspide porque hacía cosas maravillosas y de pronto se enamoraba de la mujer del rey, caía en la prisión y salía de la prisión porque lo llevaban a curar a otro rey
y entonces estaba en la cúspide de su carrera y luego hacía una trastada, metía opio y entonces ella preso. Es una vida maravillosa y sus enseñanzas, el canon avicénico es algo absolutamente increíble de leer. Hay un libro muy importante que se llama Avicena o La Ruta de Isfahán, que yo solía regalárselo a la gente que me invitaba a grados, pero ya no he conseguido. Entonces dejé de regalarlo, además es difícil de conseguir. Pero yo lo recomiendo muchísimo, que no es un texto de enseñanza, pero es un texto médico maravilloso de vida. Y obviamente si uno lee el canon avicénico aprende mucho. Igualmente si lee cosas hipocráticas o galénicas, como la esencia de esta medicina Maimónides, es la esencia de la medicina que cuando uno mira la historia de la medicina, aprende medicina y se entusiasma más por la medicina. Es algo que es muy propio de la profesión médica. Uno lee la historia de la ingeniería o de la arquitectura. Bueno, la arquitectura tiene sus periodos en arte, etcétera. Pero la historia de la medicina sí es, con que uno se dedicara a leerla, eh, aprendería medicina. Mucho de lo humanístico de la medicina está ahí. Gracias, doctor. Ahora nos gustaría saber cómo ha sido su proceso con respecto a la especialización, es decir, cómo usted eligió la actual y si tuvo también, si estuvo tentado a elegir otras. Sí, eso es bien interesante. Mm, yo cuando estudié medicina en el pregrado, hasta octavo semestre iba a ser pediatra. Me fascinaban los niños, la puericultura, sobre todo, no tanto la pediatría. Eh, y yo iba a ser pediatra, eso lo tenía muy claro. Llegué a octavo semestre de medicina y tuve que cursar cirugía. Inclusive llegué con cierto temor hacia la cirugía porque me parecía que los cirujanos eran seres humanos muy prepotentes eh, y demasiado simples, no muy elaborados, sino muy artesanos, muy manuales, y tenía gran desprecio por esa profesión. Sin embargo, cuando llegué a octavo semestre, eh, y pues que era cirugía en mi época y ahora también, eh, tuve unos maestros maravillosos ahí. Y uno de ellos eh, me comenzó a insinuar muchas veces: usted tiene alma de cirujano, usted se comporta como un cirujano, camina como un cirujano, parece un cirujano. Y yo entraba mucho en conflicto con eso: no, yo voy a ser pediatra, yo voy a ser pediatra. Pasé esa época y entré a psiquiatría en décimo y me hice muy amigo de los psiquiatras, de mis profesores de psiquiatría. Tomábamos trago y pasábamos buenísimo. Todos están todavía vivos, la mayoría son grandes amigos míos. Y entonces éramos muy farreros, la verdad sea dicha. Y yo identificaba como que la psiquiatría era como para pasar lo bueno, porque con ellos la pasaba muy bueno. Y algún día el jefe de psiquiatría, que todavía es psiquiatra nuestro, me dijo: yo creo que usted debe ser psiquiatra. Y le dije: ¿por qué? ¿Porque me gusta tomar trago con ustedes y ir de fiesta en fiesta? ¿O por qué? Porque si esa es la razón, yo no quiero ser psiquiatra. Esto es una circunstancia que estoy viviendo, pero no puede ser la vida mía. Y pronto me desanimé. Cuando ya iba a llegar al internado, hacer el internado en dos sitios, o en San José o en el militar. Y yo quise irme para el militar a hacer el internado porque no quería hacer el internado en San José para no tener que pasar por cirugía en San José. Era para mí muy complejo volver a San José a pasar por cirugía. Sin embargo, mis amigos muy cercanos se quedaron en San José y terminé desechando el puesto en el militar para irme para San José por estar con mis amigos. Éramos una patota bien interesante. Y decidí comenzar por cirugía para estudiar
esa parte y camino malo andar lo breve. Y empecé por cirugía. Empecé un sábado 15 de diciembre del año 73. Sábado. Me fascinan los toros, me fascinaban los toros y había temporada de toros en Bogotá y no pude ir porque ese día empecé el internado y empecé por turno en cirugía. Y ese día, el lunes, terminé programado para ayudar en una hernia a uno de mis maestros. Y ese día estudié como loco, yo soy muy retador, me dejo retar y entro en el reto. Mi maestro me había dicho, el lunes vamos a operar la hernia y quiero que usted sepa muy bien los planos anatómicos de la región inguinal. Yo estudié todo sobre la hernia, el meter todas las anatomías quirúrgicas y el lunes, a pesar de que no quería la cirugía, llegué muy bien preparado y él me dejó operar la hernia. Y cuando terminamos la cirugía me dijo, el mismo que me ha hecho en octavo, me dijo, yo creo que usted debe ser cirujano. Y ese día le dije, yo voy a ser cirujano. Ese momento fue un éxtasis para mí que no me ha pasado nunca. Descubrí que esa era mi razón de ser y desde entonces soy cirujano. Nunca volví a pensar en nada más y terminé mi internado, hice mi internado completo en San José, operé 580 pacientes de interno y luego me fui a hacer rural, que era el rural oficial del Rosario en Puerto Boyacá, y operé otros 500 personas en el rural. Cuando yo llegué de R1 de cirugía San José otra vez, donde viví 10 años, ya llevaba mis costillas cerca de 1000 cirugías y era un residente muy avanzado. Como vivía en San José, entonces le ayudaba a todo el mundo día y noche a lo que fuera. Hubo una combinación ahí un poquito curiosa porque el servicio de cirugía de niños, cirugía pediátrica, comenzaba en Colombia y Roger García, que era el director de ese servicio, hacía turnos solos en la casa. Y entonces yo cuidaba a los chiquillos cuando él no estaba de turno y cuando venía a operar siempre le ayudaba yo. Y ahí me aficioné muchísimo por la cirugía pediátrica, punto que pasé un año de mi trabajo en Japón estudiando en la Universidad de Yunterno con uno de los más fabulosos cirujanos hepatobiliares de niños en el mundo, que era Keihiro Suruga. Regresé a Colombia y terminé mi especialidad. Seguí mi carrera de cirugía y luego pues terminé haciendo trasplante hepático en Birmingham, Inglaterra. En niños hice el primer trasplante hepático en niños en América Latina, de 6 años, 6 kilos, en el año 90. De manera que pude confluir de alguna manera mi visión pediátrica con mi visión, sin nunca haberme dedicado a la cirugía infantil ni haber estudiado cirugía infantil. Pero desde la hernia del 17 de diciembre del 73 soy cirujano. Perfecto, doctor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que me acaba de surgir y creo que las personas que van a ver este video también se van a preguntar lo mismo, pues tienen mucha afición por la cirugía o quieren ser cirujanos. Y me llama mucho la atención, digamos, en cuanto al trabajo que usted ha hecho en los trasplantes. Entonces me gustaría que nos pudiera contar un poco más cómo es eso y que nos hablara un poco también más, digamos, de ese ámbito quirúrgico para nosotros, los que estamos en básicas. Es algo tan nuevo y que muchísimos compañeros nos vemos realizados en un futuro. Sí. Yo, como les conté, terminé en cirugía en el año 79, 78, y me fui a trabajar con mi maestro, ese que me dijo que debía ser cirujano en octavo y que después me dijo que debía ser cirujano en internado. Salió de San José y se fue a trabajar a la Clínica Palermo de director, y yo terminé mi especialidad. Mi sueño era quedarme de profesor de cirugía de Rosario, pero no me dejaron, no me eligieron. Entonces terminé con mi maestro en Palermo, de jefe de médicos de Palermo, y estuve 6 años ahí. Pero algo que me había quedado pendiente por hacer era la maestría en microbiología.
era un aficionado a la infección quirúrgica y quería tener fundamentos y por eso había escogido hacer la maestría en microbiología. Había ganado una beca por un trabajo de anaerobios en Colombia. Nosotros introdujimos con él el Flagyl en Colombia en el año 79, 80. Y Ron Poulenc, que era quien producía el Flagyl, me ha ofrecido, al cabo de introducir los anaerobios en Colombia, el estudio de anaerobios y el uso del Flagyl, una beca en el Instituto Pasteur en París para estudiar microbiología. Yo me retiré de Palermo a los 6 años de estar ahí. Todo el mundo no entendió nunca por qué yo hacía eso cuando era un cirujano joven. Operaba clientela privada, que era lo que llegaba a Palermo a la lata, pero mi intención era hacer esa parte que me faltaba. Y pasé por Londres a visitar a un amigo mío antes de ir a París a buscar dónde alojarme para hacer la maestría, y él me convenció de que me quedara en Londres e hiciera lo mismo, pero mi beca era para el Pasteur y no era para ninguna otra parte. Sin embargo, logré que me pudiera quedarme en el London Hospital Medical College de la Universidad de Londres, y ahí Sir Ashley Miles, que mencioné antes, me recibió para hacer la maestría en microbiología y no fui a París nunca. Estando ahí, cuando terminé, mi maestro, el que me dijo que tenía que ser cirujano en octavo y de interno, que me hizo meter la cirugía, pasó por Londres y me preguntó, fue a mi hospital, habló con mi jefe, yo estaba terminando ya la microbiología, y me acuerdo que de vuelta de Londres a Heathrow, para coger su vuelo regreso, tuvo un par de días conmigo. Me dijo, ¿qué va a hacer ahora que termine? Ya, yo no puedo volver a Colombia porque pues el puesto que tenía ya no lo tiene otra persona, no podrá hacer eso. Y va a llegar, como se lo advertí, cirujano, con microbiología, eso no se combina con nada, o sea, un fracaso. Lo mejor es que se quede en Inglaterra. Le dije, yo no me puedo quedar en Inglaterra, ya no tengo plata, ni tampoco tengo pensado quedarme, además, ¿qué me quedo haciendo? Me dijo, trasplante hepático. Lo dejé en Heathrow y se fue. Eso fue en agosto, murió en diciembre, de repente se le dio un aneurisma cerebral y murió operando. Pero sí, hombre, lo que le digo, ¿no? Cuando uno tiene un buen jefe, le cambia la vida cada vez que lo toca. Me cambió la vida porque después de vuelta de Heathrow a mi casa hay 22 estaciones de metro. Me vine pensando trasplante hepático, comencé a buscar dónde se hacía. Miré en el Addenbrooke's, donde estaba haciendo Recalne. Miré en Birmingham, donde estaba por McMaster. Miré el programa de Liverpool y comencé a escribir. Hablando del año 84, no había internet, celulares, entonces había que escribir cartas o llamar por teléfono, pero yo tampoco tenía plata para hacer la llamada de moneditas. Entonces escribí y me contestaron de Birmingham que quieran verme, y fui y hablé con Paul McMaster, que era jefe de trasplantes de ahí, y le dije que yo quería hacer trasplante hepático. Le mostré mi hoja de vida de cirujano, era una hoja maravillosa. Ya mi jefe no se ha muerto todavía. Me escribió una carta al presidente del Colegio Colombiano de Cirujanos, en el cual me recomendaba. Y bueno, después de muchas cosas y una libra de café que le llevaba de regalo a McMaster, pude entrar a hacer trasplante hepático en Birmingham. Y ahí estuve 4 años. Cuando terminé mi especialidad de cirujano de trasplantes y hepatobiliar, me ofreció quedarme y me quedé. Me contrato y dije, ya me quedo acá con usted, y mi vida va a ser, lleva 6 años en Inglaterra, mi vida ya es inglesa y no tengo nada que regresar a Colombia, pero ahí regresé al país por primera vez después de 6 años, a pasar Navidad con mis padres, que no los veía. Para pasar esa Navidad me llamó José Félix Patiño, y mañana cumple un año muerto, y me ofreció que viniera a la Fundación Santa Fe, que yo no la conocía, cuando yo me fui no existía, a abrir el programa de trasplante hepático. Y le dije que no, yo acababa de firmar un contrato con la Universidad de Birmingham y que ya no podía hacer nada, y me fui. Pero él siguió insistiendo, y en marzo del año siguiente vine por 3 meses a organizarle el servicio, y bueno,
del cuento breve me quedé ahí. Ahí hice el primer trasplante hepático aquí en Bogotá y estuve 20 años en la Fundación Fundación como jefe de trasplante hasta que me retiré en el 2006 y ya había hecho la Facultad de Medicina de los Andes con Patiño y ahí me salió la oportunidad de vincularme al Rosario y desde el 2008 estoy en la Universidad de Rosario. Hicimos muchas cosas de pionerismo, ¿no? De primera vez, era el primer trasplante, o sea, así, el primer niño más pequeño de América Latina, casos muy seguidos en pacientes muertos, muy seguidos, que fueron una, una derrota muy temprana. De golpe no estábamos muy preparados como equipo para salir adelante, pero finalmente el programa se lo fue adelante. El año pasado, antepasado, celebraron los primeros 800 trasplantes y creo que van por el orden de 1000. Quien me reemplazó a mí era uno de mis discípulos, que hoy es el jefe de trasplantes de la fundación. Siempre lo felicito porque lleva 1000 y pico. Pero siempre me dice que si no hubiera hecho el primero, él no llevaría 1000 y pico. Entonces, esa ha sido mi vida como cirujano. La gente cree que yo he sido decano toda la vida. Cuando he hecho este cuento de la cirugía de hepatobiliar, del trasplante, de la microbiología, la gente abre los ojos así y porque cree que yo he sido toda mi vida solamente decano. Y decano no soy sino hace 6 años. Antes de eso era otra cosa. Me he reinventado permanentemente. Ahora voy a ser escritor. La vida es así. Hay que irse reinventando y preparándose para cosas. Yo me retiré de la cirugía muy temprano, cuando cumplí 50 años, porque me había preparado para ser educador. Y me voy a retirar de la educación para escribir libros. Pero me estoy preparando para eso. Uno no puede dar brincos de una cosa a otra si no se prepara. Entonces, a medida que uno se prepare, puede dar esos saltos. Chévere, doctor. Muchas Esa es la gracias. historia de la cirugía y el trasplante. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hay un libro que va a salir, está en prensa, es la historia de la cirugía hepatobiliar en Colombia, escrito por mí. Debe salir en este trimestre. Gracias, doctor. La última parte de la entrevista es la parte personal, así que nos gustaría saber inicialmente cuál es su libro y película favorita. Bueno, yo soy poco cineasta. Y le voy a decir por qué. Mi bisabuelo fue al teatro a ver cine Girardot hasta que tuvo 104 años. Mi bisabuelo lo mató una cicla, lo atropelló una cicla y eso se murió. Pero iba sagradamente todas las noches a ver cine. Y Girardot había en esa época un teatro, o sea que se veía la misma película todos los días. Y luego mi padre heredó eso de mi bisabuelo y mi padre iba todas las noches a ver cine, pero pues ya había 5 teatros, entonces había más variedad. Yo no sé si tal vez por eso no le cogí mucho. Disfruto el cine, lo disfruto. Y una película buena, Out of Africa, por ejemplo, me parece una película maravillosa. La música es sensacional. Cuando oigo el concierto para clarinete de Mozart, que transporto a Out of Africa, los paisajes maravillosos, Casablanca tiene una música linda, pero no soy muy buen cineasta, no veo mucho cine, no he visto mucho cine y no, pero cuando hay un buen cine voy y me lo veo. En cuanto a libros, sí, pues he leído mucho, 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 mucho. Eh, Me gusta Becker en poesía. Ahora he aprendido a leer poesía muy bien y a escribir poesía. Yo he escrito poesía desde antes, pero ahora estoy escribiendo con técnica, con más fundamento y la disfruto mucho más. Ahora en mis vacaciones estoy haciendo mi tesis para la maestría, hacer un poemario, por lo menos 20 poemas, ya llevo 10, muy bien estructurados. Antes había hecho como 100, pero mal hechos, pues puros sentimentales, eh, sin técnica. Eh, pero me gusta leer poesía. Tengo 2 o 3 libros. Ahorita en este momento estoy leyéndome a
a Murakami, no lo había leído nunca, no había leído literatura japonesa nunca, habiendo vivido en Japón un año y queriendo como quiero Japón. Y me ha fascinado la manera de escribir. Estoy leyéndomelo en texto de libro ahora porque me lo había leído este 1984, me lo había leído en versión digital, en mi Kindle, pero me lo regaló Amparo Mogollón de Navidad y como disfruto tanto el libro, entonces ahí voy empezándolo ahora en la parte digital. No sabría decirte un libro preferido. No sé, sería muy de cliché decir que hay unos que lee uno 30 veces y no se cansa. Como el Quijote, que lo lee uno 10, 20 veces y el libro tiene una facilidad, una fascinación. Y es que así lo leas 20 veces en tu vida, en el momento de vida en que lo vives, es otro libro diferente. O sea, si tú lees el Quijote a los 15 años es una cosa, si lo lees a los 30 es otra, y si lo lees a los 70 es otro libro, es otra visión, es el mismo libro, pero con visiones distintas. Son autores tan fantásticos porque pues en la ecuación de un libro está el que lo escribe y el que lo lee, pero son tan fantásticos que lo escriben para leerlo en diferentes momentos de la vida y tener unos aprendizajes de los libros muy distintos. Yo releo bastante lo que he leído. Podría decir que lo que tengo detrás de mí en la biblioteca lo he leído. Y algunos de ellos los he leído mucho más. Pero digamos que me quedo con las rimas de Becker que me encantan. Ahora estaba leyéndome la Premio Nobel de Literatura, que ganó el Premio Nobel de Literatura el año pasado, la americana. Piedad Bonet, una mujer fantástica en poesía. No me la he leído en texto, en relato, pero me la he leído en poesía y tiene una poesía maravillosa. La poesía es un remanso, muchachos. Es como meditación. Uno lee poesía y le pasa todo. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es, ¿quién es su modelo a seguir en lo personal y en lo profesional? De pronto, ahora que se va a dedicar en algunos años a esta nueva carrera. Sí, en medicina he tenido mis modelos. Patiño ha sido para mí, y quiero eh, seguir ejecutando lo que le aprendí a él, un hombre maravilloso. En medicina, Patiño tiene una particularidad. Yo conocí a Patiño en el 84 cuando me recibieron en la Sociedad Colombiana de Cirugía como miembro, pero lo conocía desde el 79 porque yo para ganarme la vida mientras hacía la residencia, yo soy de familia más bien humilde, eh, cuando hacía mi residencia tenía que trabajar para poderme sostener. Entonces hacía unos turnos de noche en Marley, desde R2 en adelante. Y yo pasaba a ver los pacientes de Patiño y me leía las evoluciones escritas a mano de Patiño en sus pacientes. Y yo decía, este hombre es maravilloso, dibujaba lo que operaba, escribía el desequilibrio hidroelectrolítico, lo escribía, por qué tiene sodio bajo, por qué tiene potasio. De hecho, yo me pasaba las noches leyéndome las evoluciones de él porque era un aprendizaje inmenso hasta que lo conocí, me parecía un monstruo. Y siempre quise trabajar con él, pero nunca estuve cerca de él hasta que regresé de estas vacaciones que me llamó y lo conocí personalmente y terminó siendo mi jefe durante los 20 años que estuve en la fundación. Eh, pero yo he tratado de imitar a mis jefes en sus vicios y en sus virtudes, porque los hombres somos humanos y evitar lo bueno y de evitar lo malo y de imitar lo bueno. Ahora que me voy a retirar, pues no, ahora sí estoy en la vía del gusto, porque el día que me retire a escribir únicamente tengo mucha gente que escribe bien para imitar. Hay muchos escritores buenos para imitar. Puede ser cliché
Mira, de García Márquez, pero cuando uno ve, García Márquez hizo poca poesía, pero la que hizo es muy linda, 6 versos o algo así. Escribió pocos microrrelatos, pero cuando hizo narrativa breve, es un monstruo. A mí no me gustaba él como persona, pero es un monstruo. Entonces ahí hay mucho para escoger. Pero no creo que me alcance la vida para imitar a nadie profundamente, apenas superficialmente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y ya llegando a las últimas dos preguntas. La primera es, ¿con qué palabra te describirías? Honrado. No, perfecto, doctor. Y la última, y ya es algo más personal, ¿a qué profesor le gustaría ver en este espacio? Bueno, aquí hay gente maravillosa que tiene vidas muy lindas. Profesores míos que pudieran ustedes tener en este espacio. A ver, le digo uno. Hay tantos, estoy tratando de escoger uno. Algunos están enfermos que pudieran ser, pero no sé. De verdad que en el plano profesoral uno encuentra tantas riquezas de vida en gente que tiene. Yo tengo una persona que no dudo un minuto en mencionarla, ya la he mencionado, que es Emilio Quevedo. Me parece que es un hombre con una sensibilidad humana especial, que ustedes podrían entrevistar. Está Leonardo Palacios, pero está enfermito. Tuvo COVID y no se ha repuesto bien. Es un hombre maravilloso también, un ser humano excepcional, con una concepción de vida lindísima, eh, con, una, con unas sensibilidades humanas y una procura permanente de la felicidad, y un discurso de, uno vino a la vida a ser feliz, no vino a sufrir, pero uno sufre porque quiere, y entonces como vino a ser feliz tiene que buscar cómo sufrir para no ser feliz. Y él tiene esa visión que me parece fascinante, pero no va a ser posible ahorita, ahora pronto. Anita ya la entrevistaron, entiendo. Sí, En señor. mujeres hay, las mujeres rosaristas son absolutamente increíbles, en mujeres se encuentra uno cosas fascinantes. En medicina, Catalina La Torre es una persona que tiene también sensibilidades especiales. Ahí les dejo esas para que piensen. Bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta un poco ya salida del contexto es, Adelante. ¿considera que habrá algún impacto, alguna diferencia en la formación que estamos teniendo a un largo plazo? Es decir, ¿estas enseñanzas virtuales generarán algún cambio, alguna diferencia que usted logre ver desde ahora? Pues van a ser mejores. Yo, yo creo que la pandemia nos empujó a algo que nos hubiera tomado una década de implementar. Y la educación va a dar un giro, ya lo dio. Lo dio de una manera inesperada, no programada. Es como un alunizaje forzoso, pero ya lo dio. Yo creo que la lucha de algunos por volver al 19 es una lucha infructuosa, porque la educación la educación moderna, lo que se ve son educaciones al paso, al ritmo de uno, al paso de uno. Yo te pongo una oferta de educación para que tú la tomes y me digas cómo la quieres hacer. Y no tiene que hacerla presencialmente. Esta mañana les pasé a mis directores un video de un tipo que hizo una ingeniería completa de MIT sin ir a MIT. Tomó todos los cursos gratis. Además de eso de MIT, y pasó las evaluaciones y acumuló los créditos.
Cuando acabó todos los cursos, fue al decano de MIT y le dijo, vengo a que me gradúe de ingeniero. Y él dijo, pero nunca has estado aquí. Y como cuando uno lleva una marranita llena de monedas y la rompe y dice, venga, contemos monedas. Pues iban a contar que había hecho la carrera y lo graduaron. Esa es una educación insalvable. Tiene uno que ir a la universidad, por supuesto. La universidad es un punto de encuentro de socialización, de humanismo, y habrá que ir a esas cosas. Pero la mayoría de elementos formativos están en la red. Uno ve Harvard tiene estudiantes de medicina en Singapur, en Hong Kong, en Sydney, estudiando el HMX, que es virtual y es básico, como lo que ustedes están haciendo de ciencias de primera fase del currículum. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Y lo estás haciendo en Harvard y puedes llegar a Harvard. Si yo ya hice todos los créditos de HMX que ustedes tienen y ahora quiero progresar en las cosas que son, la medicina no se puede hacer toda virtual, por supuesto. Tendrá que haber contacto con el paciente desde el primer semestre, como ustedes están programados para tenerlo. Y ese es el contacto humano que hay que seguir alimentando. Pero el resto será virtual como ahora. Yo creo que ahí no vamos a volver. La educación remota, apoyada en tecnologías, llegó para quedarse. Eso y el tapabocas. Perfecto, doctor. Y ya para cerrar, la última pregunta, creería yo, es, antes de su retiro como decano, que es quizá la ocupación en la que puede llegar a generar un impacto muy grande en lo que es el programa de medicina, antes de este retiro que menciona, ¿hay algo que quiera lograr, con lo cual, con su equipo, antes de esto? Sí, yo no estoy pensando en retirarme. Por supuesto, mi cargo no depende de mí, sino depende de la voluntad del rector. Y estaré ahí tanto como él me necesite o como la universidad me necesite. En el hipotético caso de que llegara a retirarme, cuando toque, porque pues uno no es eterno y habrá un momento en que le va a tocar retirarse. Leonardo duró 12 años de decano antes de mí, yo llevo 6. Pues yo me estoy preparando para ese momento. ¿Qué no quiero perder bajo ninguna circunstancia? Ser profesor. Yo soy profesor ahora de 32 horas de docencia al semestre, pero quiero ser profesor de 940 horas completo. O sea, ahorita no las puedo hacer porque en el cargo en que estoy no puedo hacer tanta docencia, pero hago el mínimo que se requiere por reglamento para cualquier profesor. Entonces, mi ambición es seguir enseñando hasta que sea posible, hasta que arrastre los pies, porque esa es mi vida, esa es mi carrera, eso es lo que yo decidí ser. Entonces, seguiré enseñando, así no sea decano, seguiré enseñando sin duda y escribiendo poesía. Pero eso es como subsidiario de ser profesor. ¿Qué me gustaría dejar cuando me retire? La escuela que nos hemos soñado entre tanta gente, entre los rectores del año 2008, Peter Knudsen, José Manuel Restrepo, Alejandro Cheine, la que nos hemos soñado con Leonardo Palacios, con Alberto Ferguson, con Ana Isabel, con Emilio, con Andrés Izaza, con Catalina Latorre, y la que estamos llevando a cabo. Ya este currículum nos falta lo de evaluación. Nosotros hemos hecho 4 libros de currículum, nos falta uno que lo haremos cuando terminemos el proceso de evaluación. Pero esta fase que vamos a entrar con John, de un sistema de evaluación que acabe con todos estos tabús y estos mitos que hay de la evaluación con notas, etcétera, completará el propósito de los 5 pasos. Hacer una pausa, mirar para atrás, ver qué se logró, qué falta, cómo se hace lo que falta y tomar la dirección correcta en ese momento. Me imagino que será por ahí unos 2 o 3 años que ocurra eso. Perfecto, doctor. Y ya una última solicitud que hacemos aquí
nosotros 5, y es si usted nos podría regalar un fragmento de esa poesía que usted ha escrito. Claro, claro que sí. Ve, yo no tengo el teléfono de Camilo. Te lo mandé por email el mío hace un rato cuando no me podía conectar para que me mandaras. Si me mandas el tuyo por WhatsApp, te mando un pedacito de algo. Ok, no siendo más, Son doctor, inéditos, muchísimas los pedazos, gracias. el pedazo que te mande es inédito. No importa, lo pueden publicar, pero lo que quiero decir es que nadie, fuera de mis profesores de Salamanca, estudios en la Universidad de Salamanca, en España, que es la mamá de todos nosotros los rosaristas. No lo conoce sino mi profesor de poesía y yo, pero con mucho gusto les mando un pedacito. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿tiene usted algún consejo que podría darnos? Algo lo que le gustó, algo que no le gustó, una pregunta que agregaría de pronto. No me parece, no sabía de qué se trataba. La verdad es cuando me invitaste, Camilo, le pregunté a John de qué se trata esto y John me dijo más o menos de qué se trataba, pero me pareció una iniciativa bonita. Uno tiene que conocer la gente que está con uno, eh, porque eso hace, o sea, hace más cercana a la gente y hace más cercana los propósitos comunes y hace más cercana el encontrar confluencias y vuelve más humana a la gente que es entrevistada. Yo soy, repito, un hombre de tierra caliente, de provincia y nunca he perdido esa esencia. Soy de lavar y planchar, soy una persona común y corriente. Y entonces me encanta el trato común y corriente con la gente. Pero a veces la gente lo trata a uno con una discreción muy grande que pues le quita a uno la posibilidad humana que tiene de compartir lo que uno es, un ser humano común y corriente. Entonces, este tipo de cosas me parece que lo pone a uno en ese plano de mortal y de persona común y corriente que puede hablar de sí mismo y tener de golpe una imagen más cercana con la gente. Aprecio mucho el ejercicio porque pues, imagínense ustedes, si uno pudiera conocer en profundidad a cada persona que está por ahí cerca a uno, tendría más puntos de encuentro que de desencuentro. Los felicito, realmente los felicito. Tienen material humano para hacerlo, si se lo proponen de una forma sistemática. Hay mucha gente, mucho talento en la escuela, en medicina y en otros programas que tienen algo que contar y algo que decir. De manera que no dejen de hacerlo y no pierdan el impulso, porque eso humaniza las relaciones y eso es muy importante en estas carreras que están fundamentadas en el humanismo. Muchísimas gracias, Provincia de doctor. Millonarios, por favor, no vayan a cometer nunca vayan a cometer el desatino de hablarme de otro equipo distinto. No lo perdonaría. Muchas gracias, doctor. Pues si mis compañeros no tienen algo más que preguntar, creo que eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por todo. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Les deseo una feliz noche. Gracias, doctor, lo mismo. Gracias, doctor, que Que esté esté bien. bien. Hasta luego. Chao, chao.